Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio U Central. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Spotify. Radio U Central 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Conducen la trabajadora social Fabiola Díaz y la abogada Paula Peña. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo programa de Micrófono Violeta. Aquí ni Fabiola Díaz ni Paula Peña. Soy María Fernanda Viveros, la psicóloga encargada de intervención y de prevención de la unidad de género. Y estoy encantada de darles la bienvenida a este espacio que, como siempre y como en todos los programas, trata de ser un espacio de reflexión y de visibilidad. Ahora, yo estoy acá conduciendo este programa porque es muy importante que hablemos sobre las iniciativas de prevención cuando hablamos de violencia de género. Hemos hablado en otros programas de temáticas que tienen que ver con la corresponsabilidad, ¿verdad? Hablamos de la homofobia, la lesbofobia, la transfobia. Y ahora tenemos igual que ponerle ojo a lo que tiene que ver con la prevención en violencia de género en general. Y para eso quería presentarles a nuestra invitada de hoy, Constanza Villarroel, quien es la encargada de la línea de prevención de la Municipalidad de Renca. Connie, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por considerar también a los gobiernos locales a entregar su experiencia también en espacios más relacionados a la academia. Así que muchas gracias. Connie, ¿podrías, por favor? ¿Está bien que te diga Connie? Sí, perfecto. Todo el mundo me dice Connie, no hay ningún problema. Y quería hacer como un ajuste. Yo estoy encargada ahora del área de mujeres y géneros en la Municipalidad de Renca. Uh-huh. Es un poquito más amplio que solo la temática de prevención. Uh-huh. También vemos otras líneas relacionadas a la violencia de género. Así que eso. Perfecto. Justo te iba a pedir que te pudieras presentar un poquito respecto de tu trayectoria, sí, del rol que cumples ahora. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, soy una mujer de 38 años, soy mamá de una hija de 13 años y me parece muy importante también comentarlo a propósito también de la temática que ha tomado mucha fuerza respecto a los cuidados y a las corresponsabilidades. Uh-huh. Es desafiante ser una mujer profesional, dedicarse también a la carrera profesional y tener a cargo los cuidados únicamente tú como persona de tu hija. Entonces creo que es algo que siempre menciono en mis presentaciones a propósito también del gran desafío que esto ha significado para mí. Y desde esta perspectiva, bueno, yo me formé en la Universidad de la Frontera. Yo soy santiaguina, pero mi universidad está en Temuco, mi alma mater, por llamarlo de alguna manera. Desde ahí la corriente más fuerte que tiene trabajo social tiene que ver mucho con lo comunitario. Entonces yo me fui partí desarrollándome en un área muy diferente a la que estoy ahora, principalmente relacionada al medio ambiente y la interculturalidad. Y con el paso del tiempo me fui acercando a esta temática, yo creo que por experiencias personales y también académicas. Y en ese sentido, cuando me trasladé a trabajar a Santiago, me empecé a desarrollar en un programa del Estado, que me incluí como apoyo profesional, un programa que se llama Mujeres Jefas de Hogar, que busca fortalecer la autonomía económica, y esa fue mi primera experiencia laboral formal relacionada a esta temática desde la perspectiva de género.
Sin embargo, yo creo que como muchas personas que trabajamos en esta temática también tenemos activismos personales, y desde esa perspectiva yo me organizo con mujeres en el ámbito del fútbol. Yo soy parte de la Comisión de Género del Club Social y Deportivo Colo Colo. La Comisión de Género se llama Rosario Moraga. Estamos desde el año 2018, 2019, me van a retar las chiquillas. No pongámosle 2018. Sí, así que ahí ha sido bien desafiante. Es un ambiente súper adverso para plantear la perspectiva de género y la equidad también. Y también sobre todo lo relacionado a las violencias. Entonces, eso así fui como construyendo en paralelo un poco el perfil en el que me he desarrollado hasta ahora. Mi primer trabajo que te comentaba en el programa Mujeres Jefas de Hogar fue en la Municipalidad de Renca. Yo en la Municipalidad de Renca he tenido la oportunidad de crecer, de aprender mucho y también de ir apostando a nuevos desafíos. Y en esa carrera entonces hoy estoy de encargada del área en la municipalidad. He tomado algunos diplomados también, estudié acá el magíster de género también. Una exalumna. Sí, soy una exalumna de la Universidad Central, es todo coincidencia, nada estaba planificado. Así que he tenido también la posibilidad de ir formándome respecto a la temática en el ámbito más académico también. Así que hoy en día me siento afortunada porque tengo la experiencia académica de ir formándome, y también tengo la experiencia práctica en lo local, que creo que eso me ha dado una mirada más amplia también respecto a la temática, más cercana también a la realidad. Así que eso como a grandes rasgos, no sabría qué. No, muchas gracias por compartirnos igual. Porque al final la trayectoria profesional responde harto a lo que decías tú, a experiencias personales, a intereses que nos llegan. Y sobre eso quería hacerte la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, que es, en el fondo, ¿cómo vives tú la perspectiva de género en tu vida? ¿O qué ha significado para ti la perspectiva de género? Más que solo lo profesional, para ti como mujer madre, como toda esta confluencia de mujeres que somos cada una, ¿no? Sí, mira, yo creo que para mí, primero que todo, la perspectiva de género tiene que ver con una herramienta conceptual, pero también que se puede llevar muy a la práctica. Y en este sentido, como herramienta conceptual, yo creo que lo que primero nos invita es a identificar que las diferencias o las desigualdades que hay entre hombres y mujeres no solo tienen que ver con una razón biológica, sino que nos desarrollamos en culturas y sociedades, es cierto, que establecen también esas diferencias en distintos niveles, y esto va a ir variando, ¿cierto?, a través de distintas culturas y sociedades. Entonces, eso es para mí primero mi paraguas, ¿no?, como más conceptual, y yo creo que en ese sentido esto nos permite ir observando diariamente, es como de pronto se transforma casi en una obsesión, diría yo, en ir observando también dónde podemos ir encontrando estas diferencias, estas desigualdades entre ambas, entre hombres y mujeres, básicamente. Entonces creo que por ahí va un poco esa temática. Por otra parte, yo creo que la perspectiva de género es una cosa y feminismo es otra, ¿no? Y desde esa perspectiva, para mí, el feminismo tiene que ver con algo más personal también, con algo que atraviesa la vida, ¿no?, de las mujeres en general. Entonces creo que la perspectiva de género yo lo veo más ligado como al ámbito práctico, al ámbito laboral, al ámbito académico, y el feminismo ha sido lo que a mí ha transformado mi vida, básicamente. Entiendo entonces que la perspectiva de género es algo así como el lente, ¿no? Como esto que le llamamos de repente ponerse los lentes violetas. Es el violeta. ejemplo más común que escuchamos, ¿no?, lo de los lentes violetas. Yo creo que sí, funciona un poco así de esa perspectiva. Pero a veces también pienso que es más profundo que solo ponerse lentes, porque puedes ponerte los lentes y obviar también lo que ves con esos lentes. Claro, en ese sentido, por lo que entendí de lo que me dijiste, el feminismo sería ya una postura más acuerpada de la perspectiva de género. Definitivamente, porque atraviesa
en cierta medida tus propias experiencias, ¿no? La perspectiva de género yo siento que te da también ciertas herramientas y elementos para analizar tu propia experiencia, pero el feminismo ya incorpora para mí otras dimensiones que van transformando también tu vida. Así que siento que ahí un poco está la diferencia. Tal vez no lo puedo llevar muy a lo práctico, pero pienso que va por allá. No, claro. Sí. Oye, Connie, y cuéntanos un poquito quizás de tu rol, trabajando con perspectiva de género, siendo una mujer feminista. Ahora en el trabajo, cuéntanos un poquito de qué se trata, el rol profesional que cumples en el gobierno local que me comentas de la Municipalidad de Renca, y cuáles son las iniciativas de prevención que se están dando allá. Bueno, nosotras somos un área que funciona en la Dirección de Desarrollo Comunitario. En la Municipalidad de Renca somos uno de los 9 departamentos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y en nuestro quehacer o en nuestro departamento nosotras abordamos, seríamos el único departamento que aborda básicamente la violencia de género dentro de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Pero no quiere decir que el resto no tenga metas y objetivos relacionados a eso. Ya un poquito más adelante podría profundizar en ello. Entonces nuestro departamento tiene en este momento principalmente 4 áreas de trabajo. Tenemos el área de prevención y de promoción, de prevención de las violencias de género y promoción también comunitaria, es decir, cómo llevamos este mensaje también a la comunidad y a la diversidad de la comunidad con la que trabajamos. Además, tenemos un área que atiende las violencias de género, que tiene que ver con una acción más reactiva a casos de violencia de género. Tenemos también un eje que tiene relación con cuidados y corresponsabilidad a través de nuestro sistema comunal de cuidados Renca Te Cuida. Y tenemos un área que tiene que ver con diversidades. Entonces esos son como los 4 ejes que trabajamos en la comuna. Y ahí contamos con programas que vienen desde los ministerios y con iniciativas que son locales, propiamente tal. Así que tenemos ahí como un mix para armar una oferta programática para la comunidad. Y respecto a nuestro objetivo, bueno, yo creo que lo que más nos hemos planteado es la transversalización del enfoque de género, y esto ha sido bien desafiante porque ha significado también ir relacionándonos con otras direcciones, con otros departamentos, para ver y buscar estrategias de cómo podemos ir incluyendo la perspectiva de género y que esta perspectiva también se vaya traduciendo en objetivos claros y metas claras en nuestras planificaciones, con el fin también de tener la posibilidad de ir midiendo nuestros avances al respecto. Así que por ese lado también tenemos un gran desafío, y eso yo creo que es como lo principal de nuestro departamento, que es la transversalización del enfoque de género. Bueno, es un gran desafío que compartimos también desde la unidad, porque claro, creo que ese es el norte, en el fondo, al que apuntamos siempre que nos estamos insertando en una comunidad. Cómo poder que todas nuestras intervenciones, que todas las atenciones, que todas las iniciativas que podamos pensar de manera más comunitaria tengan, ¿no?, como este enfoque orientador de pensarlas a través del género. Y también, pues quizás de pensar específicamente el fenómeno de la violencia, porque el área que tú me comentas, no necesariamente todo tiene que ver con violencia, o sea, es un poco más integral la mirada que tienen de ver a las comunidades en términos de género, corresponsabilidad, diversidades. Claro. Pero yo también ahí pienso que todas están atravesadas por violencias de género. El hecho que hoy tengamos que hablar de corresponsabilidad significa que tenemos a mujeres con sobrecarga de cuidados y tenemos que promover que entonces otras personas se involucren. ¿Y por qué digo mujeres encargadas de los cuidados? Tenemos que irnos a las cifras simplemente. O sea, pensemos en la tremenda deuda de pensión de alimentos. Son billones de deuda de pensión de alimentos. Eso es el fiel reflejo del abandono parental que tenemos hoy en día en Chile. Eso está relacionado en mi departamento a la línea de cuidados, pero es violencia económica, ¿no? Entonces, en cierta medida, si bien los 4 ejes
no tienen el titular de violencia, por llamarlo de alguna manera, sí podemos ir identificando distintas manifestaciones de violencia en todas las áreas, en diversidades, por ejemplo. Cuando nos toca ir orientando a casos donde efectivamente ha existido discriminación o violencia basada por orientación sexual o por identidad de género. Entonces pienso que independiente de que no tengan el titular, sí todas manifiestan algún tipo de violencia de género en alguna medida. Estoy absolutamente de acuerdo, comprendo ahí el punto al que vas y creo que es una excelente forma de irnos a nuestra primera pausa musical para a la vuelta seguir pensando en las iniciativas de prevención. Así que quédense con nosotras, ya volvemos. Siempre escuché que una mujer tenía que ser todo eso que no quiero ser. No, nunca pregunté que estaba mal o estaba bien. Mi única verdad es no ceder. No, soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel soy frágil también. Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Agua segura. Agua segura. De niña me decían que el silencio era el poder de todo aquel que busca esconder. Mi madre me decía que nunca debía callar aquello que tenía que aguantar. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel soy frágil también. Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Agua segura. Agua segura. Tú tienes la llave, yo tengo el llavero. De aquí vamos en un vestido de cuero. Yo te la hago grande como astillero. Y tengo las manos dos agujeros. A mí no me importa que Dios barquero no me provoque. Aquí dentro y fuego. Y aunque me mate yo no me muero. Profesional de empezar de cero. No llego lejos, llego profundo. Entre mis labios solo sincero. Yo voy para arriba, yo soy la lluvia. Esos animales los de un celo, yeah. Soy suficiente, soy muy valiente, poco obediente, intransigente, como un clavel soy frágil también. Sigo mi propio riel. Soy esa voz que habita el dolor, acaparadora, controladora, como un vaivén débil, fuerte a la vez. No voy a complacer. Arco en el cielo, agua en el suelo, cerco de luna, agua segura. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas de vuelta.
después de esa introducción que tuvimos en el primer bloque del programa, vamos a seguir hablando específicamente sobre prevención, porque, bueno, Connie, dentro de la experiencia que yo creo que con la trayectoria laboral que me comentaste debes compartir, cuando se habla de violencia, hay mucho que atender, porque efectivamente todo lo que tiene que ver con sanciones, legislaciones, o en el caso de acá de la universidad, de normativas, reglamentos, protocolos, son de actuación. O sea, estamos llegando a sancionar una conducta que ya ocurrió, buscando medidas de protección para alguien que ya se encuentra en una situación de peligro. Pero es súper necesario, o desde mi perspectiva súper importante, el poder establecer espacios de reflexión previo a que estos hechos ocurran. Pero pasa, ¿no? Que la atención se toma de repente mucho de la energía de los equipos, mucho de los recursos, sobre todo cuando aparecen casos complejos que estábamos hablando ahí en la canción. Entonces te quería preguntar un poco, conocer, ¿no? ¿Cómo han mirado ustedes desde la Municipalidad de Renca las iniciativas de prevención? Y pensando en esas iniciativas, ¿qué desafíos se han encontrado en su implementación? Bueno, prevención es un tema para el Estado de Chile además, ¿no? Yo creo que el enfoque de nuestras políticas públicas en general están orientadas a una reacción a un problema o a hechos, ¿cierto?, que podrían constituir un delito en términos de violencia en el amplio espectro de las violencias, no solo de la violencia de género. Y desde ahí yo creo que en general la inversión en prevención tiende a ser muy poca. Siento que desde esa perspectiva tenemos un gran desafío y por eso desde lo local hemos tratado de ir levantando iniciativas propias también respecto a la prevención y no descuidarla dentro de toda esta demanda también que tú misma comentabas y que hablábamos durante la canción, la demanda que se nos levanta a través de los casos que tenemos también en nuestra comuna. Y desde ahí nosotras tenemos un programa que ya funciona desde el año 2018, que se llama Yo Te Creo. Nos apropiamos un poco de la frase y este programa busca ir formando a agentes de prevención de violencia en la comuna. Es un modelo que tiene preparación en capacitaciones, pero además tratamos de quedar en conexión con estas personas, entregándoles flujos claros para que las personas puedan derivar los casos, puedan derivar a las personas antes que los casos se tornen más graves de lo que vemos también que llegan muchas veces los casos. Sabemos que es muy difícil denunciar situaciones de violencia de género. Muchas veces las instituciones tenemos el gran desafío de hacerlo de una manera rápida, con celeridad, ¿cierto? Y movernos con rapidez también cuando estos casos tienen ciertos niveles de riesgo más graves, por ejemplo. Entonces, para evitar que los casos lleguen a nuestros programas en riesgos graves, como es muy común que lleguen en nuestra comuna también y en muchas otras comunas, me imagino. Entonces nosotros también le entregamos a estos agentes de prevención de violencia flujos y los capacitamos para que puedan ir identificando ciertas alertas. Y además para que también hagan la primera acogida en el caso de que ya exista un hecho de violencia. ¿Ya? Entonces están preparados como para diferentes estadios, ¿no? Como para ir promoviendo la transformación cultural respecto a la violencia de género, pero también para actuar con conocimientos ante situaciones de violencia que ya estén ocurriendo en diferentes niveles de riesgo. Y eso es súper interesante porque muchas veces entendemos los casos de violencia como una cuestión homogénea y no. Cada caso tiene distintas categorías de interseccionalidad que lo complejizan. Cada caso tiene un distinto nivel de riesgo. Cada caso tiene un distinto nivel de daño.
Y esto es súper complejo, ¿no? Porque hace muy particular cada una de las acciones. Entonces, nosotras hemos apostado también a ir entregándole a las personas que se han capacitado con nosotras desde el 2018 estos elementos, ¿no? Cómo actuamos de manera preventiva y cómo actuamos cuando ya tenemos los primeros antecedentes y podemos también tomar este caso y acompañar este caso, acompañar a esta mujer, por ejemplo, y explicarle cómo podría ser todo el camino para una denuncia eventualmente y para la atención psicosocial. Entonces, el programa Yo Te Creo, el año 2023, nosotros obtuvimos un Fondo Nacional de Seguridad Pública y le incorporamos además otro eje de intervención a este programa Yo Te Creo, que es el Yo Te Creo SOS, que es justamente para casos que tienen una emergencia por violencia, y esa línea programática la abordamos particularmente con la Dirección de Seguridad Pública, con quienes hemos podido transversalizar nuestro plan desde el año 2019 posiblemente venimos haciendo los primeros esfuerzos y ahora tenemos un formato de acción muy coordinado y bueno, para refrescar un poco, entonces, nosotros somos parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario y tenemos que abordar estos casos con la Dirección de Seguridad Pública. Entonces, este fondo nos permitió consolidar este modelo de atención con la Dirección de Seguridad Pública. Y ahí, entonces, lo que hicimos con este fondo fue capacitar a 130 personas más de la comuna como agentes de prevención de la violencia, gente de todas las edades. Generalmente tenemos mucha menos presencia de hombres en estas capacitaciones, pero sí se inscribieron también de distintas partes de la comuna, entonces, y pudieron obtener la certificación desde la Secretaría de la Subsecretaría de Prevención del Delito, perdón. Entonces, desde ahí hemos tratado de continuar ese modelo. Nosotras ya no estamos funcionando con ese fondo, pero hemos continuado ese modelo con nuestro equipo de todas maneras para seguir capacitando a agentes de prevención de violencia. Eso es como por una parte. Y por otra parte también tenemos un desafío que yo creo que aquí es donde tiene que centrarse los programas de prevención de violencia, y tiene que ver con cómo le explicamos a niños, niñas y adolescentes un mundo sin violencia de género. Cómo les vamos explicando a ellos que es posible relacionarnos de una manera respetuosa, sin manifestación de violencia. Cómo le explicamos a ellos que somos personas con igualdad de derechos, y entonces yo creo que ahí está uno de los grandes desafíos. Nosotras nos articulamos con educación también para ir participando en distintas ferias del buen trato, o cuando convivencia, que el equipo de convivencia identifica que necesitamos ir a entregar un mensaje a ese colegio, entonces nosotras también vamos a ese establecimiento educacional. Generalmente esto no es un modelo tan establecido y nos vamos adecuando a las necesidades de los establecimientos educacionales también. Entonces hay también otra patita de la transversalización del enfoque de género, es ir articulando esta ruta de intervenciones en los establecimientos educacionales para la prevención. Pero no puedo dejar de lado también que con los mismos establecimientos educacionales establecimos estrategias para la derivación de casos de las familias donde identificamos violencia intrafamiliar. Yo creo que eso es súper importante también, porque si no abordamos o no trabajamos con esas familias, no intervenimos también la dinámica de esa familia, entonces los niños y niñas y adolescentes van a replicar las mismas dinámicas que están viendo en sus grupos familiares. Y desde esa perspectiva, muchos niños y niñas naturalizan la violencia porque también es algo que ven en sus hogares, se han criado en base a esas violencias y han sobrevivido a esas violencias.
Y hoy como Estado yo creo que tenemos el desafío de mirar la intervención de la violencia de género de una manera integrada. Es decir, los programas de intervención de las violencias tienen que apostar a mirar a las familias como un sistema. No podemos seguir interviniendo solo a las mujeres. ¿Cuál es el efecto que tiene la violencia en esos niños y niñas, en las personas mayores que están en ese hogar, en los hombres, ¿no? ¿Por qué los hombres están ejerciendo violencia? Entonces, desde ahí también está ese desafío, ¿no? La prevención va súper de la mano con la atención también temprana de las violencias de género. Uh-huh. Oye, súper interesante esto que comentas del enfoque comunitario, básicamente, de poder ir mirando las dinámicas que se dan dentro de las familias, dentro de los establecimientos educacionales, porque la violencia no es algo aislado, tal como mencionabas tú, es algo que se aprende y se replica. Y creo que ese es un desafío que yo creo que es transversal a todos los espacios donde se reúnan personas. El hecho de que la violencia es algo que todavía está muy velado, y como la violencia de género en específico es algo que pone en mayor vulnerabilidad a mujeres, a diversidades sexogenéricas e incluso a niños, que son, digamos, sectores de la población como con más índices de vulnerabilidad a recibir este tipo de violencia, está también de alguna forma invisibilizado. No se habla tanto de violencia. Y pareciera, o ha sido mi impresión en algunas instancias de prevención que hablan específicamente de esto, que hablar de violencia es algo que pareciera que la gente rehuye, como que queremos hablar de otras cosas. Podemos hablar de promoción de derechos, o podemos hablar, no sé, respecto de consentimiento, pero específicamente cuando lo orientamos a hablar de violencia, he notado yo que a veces existe también una especie como de rechazo o de no querer ver. Entonces quería saber si hay algo de eso que tú has notado también en los programas, porque convocas a personas de la comuna. Claro. Y es una convocatoria enorme, 130 personas son al año, esos 30... Claro, 130 personas al año. El año pasado, no recuerdo exactamente la cifra, pero deben haber sido entre 70 y 80 personas. Este año tenemos el desafío de superar las 100 personas de nuevo. Mira, yo creo que sí, hay resistencia de hablar de las violencias. Hay resistencia, pero yo creo también porque la sociedad está muy violenta. Entonces también creo que hay un efecto en la sociedad de agotamiento respecto a la temática, ¿no? Como además de todo lo que vemos también en los distintos canales de comunicación, con mucha fuerza siempre se habla de la violencia. Entonces yo creo que existe una resistencia desde ahí, pero también existe una resistencia y que es algo que escuchamos mucho y que nos interesa mucho también que aparezca en las capacitaciones, que tiene que ver con esto de que las mujeres también somos violentas. Eso también aparece mucho, ¿no? Como el hombre que es agredido, independiente de que las cifras nos puedan indicar en lo concreto otra dinámica, también aparece mucho esto. Y yo creo que también ahí hay una deuda, ¿no? Cómo podemos ir abordando los casos, si bien son menos, cómo podemos ir abordando también esos casos, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente hay una resistencia a hablar a la violencia, pero yo pienso principalmente que tiene que ver con eso. Y además, que si eres una mujer que ha vivido durante toda la vida distintas manifestaciones de violencia, seguramente ya no te es atractivo hablar de violencia. Esto yo lo estoy hablando sin ningún medio de evidencia, ¿no? Sino que es más bien con el uno a uno que uno se va relacionando también en la comunidad. Y entonces están más interesadas en poder hacer otro tipo de actividades que tengan que ver más bien con la promoción del bienestar. Entonces desde ahí nosotras también hemos tratado de ser rigurosas, que cuando capacitamos para abordar la prevención de la violencia, también mostramos la otra oferta que tenemos para poder motivar a las personas a que no solo estamos hablando de violencia, sino que también
podemos reunirnos en nuestro taller de subida del cerro de trail running y subir el Cerro Renca, que en este periodo está maravilloso, verde. Compartimos entre mujeres, experiencia que posiblemente no vivimos comúnmente porque nos puede dar miedo subir un cerro solas, ¿cierto? O habitar los espacios públicos muy temprana en la mañana, por ejemplo, no sé. Entonces, también ahí tenemos que tratar de ir buscando un equilibrio del mensaje que le entregamos a la comunidad. Sí, hablemos de violencia. Sí, tu rol es demasiado importante para prevenir la violencia. Tu rol es demasiado importante para atender tempranamente la violencia de género también, pero además también te quiero invitar a que pasemos un momento de bienestar, un momento de escucharnos, un momento de compartir, y yo creo que esas son las estrategias que se van levantando desde lo local, ¿no? Cómo podemos ir buscando ese equilibrio atractivo también para la comunidad. Bueno, Connie, te propongo que nos quedemos con esa idea para que la sigamos desarrollando a la vuelta de una pausa musical. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Estamos presentando en Radio U Central Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.
Estamos de vuelta acá en Micrófono Violeta y continuamos hablando del tema que nos convoca el día de hoy, que es sobre la prevención. Rescatábamos, antes de esta pausa comercial, iba a decir musical, Connie, la idea igual de que de hacer atractivas estas instancias de prevención, no desde vamos a tocar temáticas que pueden llegar a ser dolorosas o cansadoras o agotadoras, sino que lo importante es el reunirnos, ¿no? El tener el espacio de escucha, de reunión. Y creo que esa es una idea que me parece muy relevante también para todas las instancias de prevención que se quieran tomar. Como que lo importante quizás no es de inmediato la formación o lo teórico o el tocar temáticas que hay que atender ahora ya, porque la violencia ha estado siempre, hacemos lo posible por regularla, pero yo creo que por desgracia vamos a seguir conviviendo con dinámicas de violencia. Entonces me parece muy importante esto que mencionas sobre este enfoque de poder incorporar algo de disfrute a el estar juntos como comunidad. Entonces quería relevarlo porque me pareció súper importante. Y también pues dime si estás de acuerdo con esta lectura que yo hago de lo que tú comentas, cómo lo vives. Bueno, yo creo que la prevención es más que solo capacitar a gente. Yo creo que la prevención debe ser transversal en todos nuestros espacios. Si yo voy a hacer el taller Bordemos Nuestro Corazón con una arpillerista que es maravillosa, bordadora, histórica, parte de este grupo de arpilleristas históricas de Chile, que entonces en ese espacio también se hable de prevención de violencia. Las mujeres cuando están en comunidad, en grupo, inevitablemente cuentan sus experiencias. Y estos grupos generalmente son muy diversos en términos de edades, entonces yo sé que en cierta medida el relato de una impacta a las otras, levanta alerta en la otra, genera cuestionamientos en la otra. Entonces yo creo que juntarnos mientras bordamos nuestro propio corazón, porque es literal, bordamos un corazón, también podemos prevenir la violencia, o podemos detectar que lo que yo estoy viviendo, esa experiencia que no le tengo nombre aún, también es violencia. Porque también lo que nos pasa muchas veces es que como hemos naturalizado estas dinámicas, las mujeres a veces no somos capaces de percibir que lo que me está pasando, eso que me incomoda, también puede constituir una situación de violencia. Con ella, en ese sentido, una pregunta para la que yo no tengo respuesta, porque igual he pensado harto. ¿Cómo convocamos a los hombres para estas temáticas? ¿Cómo hacemos, o en tu experiencia también, porque me dices que han llegado hombres al programa? Claro. ¿Qué pasa con los hombres en estos espacios de prevención? ¿Cómo los convocamos y cómo ves tú su participación? Es un gran desafío. Ni siquiera sé cómo responderte esta pregunta, siendo súper sincera, porque creo que es un desafío que nos planteamos constantemente también con mi equipo. A propósito de que nunca ponemos que, por ejemplo, la capacitación en prevención de violencia de género en ningún momento, en su momento de difusión, restringe la participación de hombres, ¿cachai? Entonces, como desde esa perspectiva hay una restricción que parece más natural de parte de ellos. Y yo creo que esto pasa porque en cierta medida pasa por dos cosas. Yo creo, o tal vez estoy minimizando mucho esta problemática, pero posiblemente esto me causa mucho más sentido a mí. Yo creo que pasa porque en muchas ocasiones se ven interpelados, porque entendemos la violencia generalmente como una agresión física, pero también existe la violencia, cierto, en otras manifestaciones, y muchas veces cuando estamos en las capacitaciones posiblemente ellos también se puedan ver interpelados a propósito de esto. Entonces yo creo que nadie quiere ir a una capacitación a ser interpelado indirectamente, porque no es que nosotras tengamos una metodología que busque esto.
sino que el contrario, ¿no? Como necesitamos saber la opinión de los hombres respecto a esto también. Eso por una parte. Y lo otro, yo creo que tiene que ver con que falta que se atrevan a romper el pacto también, ¿no? Como este pacto de silencio, básicamente, que se transforma la no participación de los hombres en estos programas, en estas iniciativas. Y aparte que yo me imagino que también debe ser complejo escuchar las cifras, ¿no? En donde se indica que mayoritariamente son los hombres los que ejercen la violencia. Entonces, también debe ser complejo, ¿no? Ahí está como esta interpelación que no es que nosotras busquemos que ellos se interpelen, sino que las cifras propiamente tal ya muestran eso como evidencia y por lo tanto eso lo puede complejizar. Pero más allá de eso, yo creo que la transformación cultural no va a avanzar si es que no se involucran, si es que no se involucran, si es que no denuncian cuando ven que uno de sus pares está causando daño, violencia, si es que no se involucran también en sus propias transformaciones individuales para no ejercer la violencia también. Entonces, y además también para atender a aquellos casos que, si bien, como te decía al principio, son menores en cuanto a estadística, casos también de hombres que viven violencia de parte de mujeres en sus relaciones. Entonces, yo creo que también, por ejemplo, si planteamos que hay política pública para atender esos casos, tal vez la llegada podría ser diferente, aunque también existe mucha vergüenza de parte de ellos de denunciar estas dinámicas. Por lo tanto, tampoco sabemos bien las cifras porque no existe mucha denuncia. O sea, en una comisaría es difícil que tomen las denuncias en su total calidad, ¿no? Como entonces, me imagino que para los hombres debe ser mucho más difícil ir a una comisaría a denunciar. Entonces, yo lo pienso en distintos niveles, no creo que es multifactorial, no creo que tenga solo una explicación. Nuestras reflexiones siempre apuntan a tratar de buscar la mayor integración de los hombres en estas iniciativas, pero hemos tenido esas barreras y creo que es una barrera generalizada, no solo nos pasa a nosotras, es algo que pasa, diría que a nivel mundial. Nosotras somos parte, el municipio adhirió a una red que se llama Change, es una red internacional donde estamos con 12 ciudades más, ciudades muy grandes, estoy hablando de ciudades como Londres, Tokio, Barcelona, Ciudad de México, Ciudad Autónoma. Claro. Sí, mi directora tuvo la posibilidad hace poco de ir al encuentro para justamente hacer observaciones de buenas prácticas y efectivamente a nivel latinoamericano tenemos mucho por hacer en términos de masculinidades. Mientras tanto tenemos algunas iniciativas ya en observación en otros países que tienen un poco más de desarrollo en esta temática. Y yo creo que si me preguntas, yo creo que ahí es importante darle un espacio a los hombres que quieren denunciar las violencias, darle un espacio también a los hombres que quieren aprender a cuidar y a ser corresponsables en los cuidados, y también dar un espacio reflexivo, ¿no? Como yo creo que tienen que juntarse y reflexionar respecto también a cómo pueden aportar a esta transformación cultural. Mira, pensaba mientras hablabas de que efectivamente los programas de atención están pensados también desde una forma muy binaria, sí, que contribuye a que ni hombres ni diversidades se presenten o se sientan parte de la problemática. Parece que es violencia contra las mujeres, violencia LGBT por un lado, y los hombres, si viven violencia, no existe, como que no existiera. Claro. Entonces, creo que me da la impresión con esto que tú comentas de la importancia que tiene también el vernos un poquito más como sociedad, donde todos, todas y todes estamos de alguna forma también en cierta vulnerabilidad de vivir y de ser afectados por el patriarcado, por violencia de género. Y que bueno, y que la violencia no es solo cosa de mujeres, porque claro, creo que incluso para quienes trabajamos acá,
también es un sector de trabajo súper feminizado. Hay pocos Sí. hombres que trabajan en esto también. Entonces creo que, claro, las perspectivas de prevención y promoción, quizás hay que ir incorporando esta visión también, ¿no? De ir viéndonos más como un colectivo, atravesado por el género de formas distintas, Claro. pero todos, los hombres tampoco se escapan, ¿no? De Claro. vivir violencia. Sí, por eso yo te decía adelante que creo que tenemos que avanzar en una mirada más integral. Porque, por ejemplo, nosotras cuando hacemos nuestras jornadas de prevención en los establecimientos educacionales, las jornadas de prevención no solamente tienen que ver con violencia contra la mujer, sino que tenemos que ir y hablar de otros temas que tienen que ver también con, por ejemplo, no sé, el ciberacoso, la violencia en el pololeo, las diversidades. Y en ese sentido yo creo que incluso a los niños y niñas les parece más natural hablar del tema, y adolescentes. Creo que ahí el desafío está en las personas que somos adultas, a mirarlo de esa manera más integral. Por ejemplo, pienso de inmediato en los desafíos que hemos tenido para la prevención de violencias relacionadas a la transición de niños y niñas en los colegios, y generalmente en donde más cuesta tener una llegada para hacer como una socioeducación respecto a lo que significa la transición de una persona. Generalmente el desafío está en las personas adultas, más que en los niños y niñas y en los adolescentes. Independiente de que hayan también ciertas situaciones que por supuesto tenemos que ir colaborando para ir teniendo una mirada más integral. Entonces creo que desde ahí efectivamente cuando nosotras vamos a los colegios, yo creo que eso es súper interesante porque vemos la amplitud de la temática. Nos salimos un poco también de esta mirada binaria, de esta mirada de la violencia contra la mujer únicamente. Entonces, creo que eso es súper interesante. Y a propósito de eso, igual, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ha estado tratando de hacer distintas modificaciones a las orientaciones técnicas de los programas que tenemos para la atención de la violencia, incorporando también el concepto de violencia de género, incorporando otras manifestaciones de violencia que anteriormente no existían en nuestras orientaciones técnicas. Esto ha sido súper desafiante porque efectivamente todavía no alcanzamos a tener esta mirada más transversal que tú misma indicabas, ¿no? Pero ya se está incorporando. Y eso yo creo que celebro igual ese paso, porque esperaría yo que eventualmente entonces estas políticas se vayan desarrollando hacia ese horizonte, a tener esta mirada más integral. Y por otra parte yo creo que es relevante también mencionar lo que hace la propia comunidad. No tenemos que perder de vista que la comunidad también postula fondos para la prevención de la violencia. La comunidad también se organiza para prevenir la violencia. Y yo creo que ahí nuestro deber como departamento en particular, parte de la municipalidad, es promover y apoyar y asesorar a que más organizaciones vayan postulando. Generalmente son organizaciones de mujeres, pero también tenemos organizaciones como juntas de vecinos, comités de seguridad que postulan también a estos distintos fondos. Entonces yo creo que también no podemos perder de vista nuestro rol de parte de como gobierno local o municipalidad en acompañar estos procesos de postulación y promover que las comunidades también tengan autonomía en la promoción de una vida libre de violencia de género. Bueno, una nota muy esperanzadora. Las instituciones siempre vamos a estar atrasadas a los procesos, pero me gustaría que Radio Escuchas, toda la gente que estuvo atenta a este programa, nos quedáramos con eso, ¿no? Tenemos un norte, tenemos desafíos, pero hay voluntades y hay ganas de juntarnos. Así que con eso queremos despedir este programa. Te agradecemos, Connie, muchísimo todas tus visiones, tu participación, tu disponibilidad. Vamos a estar en contacto para futuras invitaciones. Así que muchas gracias a todos. Nos despedimos con una última canción. Que estén muy bien.
ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de mí, yo camino detrás. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.